En el siguiente tutorial veremos un ejemplo de inyección SQL utilizando BadStore. BadStore se puede conseguir en Google, en la página oficial o en otras páginas. Por ejemplo, yo lo descargué de este sitio y es muy ligera, pesa 4.6 megas. Bueno, la descargamos y luego la instalaremos en VMware. Bueno, previamente a esto ya tenemos en este caso Kali Linux instalado, que tiene una herramienta que nos permite hacer inyección SQL. Por ahora veremos cómo se hace live el BadStore. Entonces abrimos una nueva máquina virtual. Siguiente. Entonces esto sería un Linux y con versión de kernel podemos poner un 2.4. Listo, damos siguiente, donde lo guardaremos, en este caso la ruta, el nombre, entonces BadStore, store, listo. Bueno, aquí el número de núcleos, la cantidad de RAM, es muy ligero porque es todo por consola, entonces no necesitaría tanto. Y bueno, todo por defecto. Siguiente, finalizar. Bueno, ahora iremos a las settings de la máquina virtual y vamos a buscar la ISO que descargamos, el BadStore. Listo, aceptamos y inicializamos la máquina virtual. Bueno, y aquí esperamos hasta que inicialice y nos muestre la ventana de comandos. Bueno, una vez cargó, dice por favor presione enter para activar la consola. Y tenemos aquí nuestra consola. Ahora iremos a nuestro Kali Linux para ver en red. Tenemos que tenerlo configurado nuestro BadStore desde la máquina virtual de Kali Linux. La cargamos y luego vamos a entrar abrimos el navegador y vamos a entrar con la IP de nuestra máquina virtual de BadStore desde nuestra máquina en Kali Linux. Necesitamos saber nuestra IP para poder conectarnos en red. Entonces entramos a la consola del BadStore y damos el siguiente comando. Entonces aquí notamos que nuestra IP de BadStore es 192, 244, 150. Entonces vamos a ver si está en red y damos ping a nuestro BadStore. Bueno, aquí no nos da. Bueno, recuerden que debemos estar en la misma red. Entonces, en este caso, en nuestra máquina virtual VMware, entonces damos clic derecho acá en Network Adapter Settings y cambiamos que está en puente y la colocamos nada. Igualmente que nuestro BadStore. Entonces ahora
va a estar en la misma red. Lo podemos comprobar que tiene esta IP. Entonces ahora debería darnos, nos dio correctamente. Ahora con esta IP vamos a abrir un navegador y la vamos a copiar. Y hemos entrado a nuestra BAT Store, nuestra otra máquina virtual. Como vemos, para nuestra inyección SQL debemos detectar primero una vulnerabilidad en la base de datos. Entonces podemos buscar cualquier cosa aquí. Bueno, en este caso aquí tenemos todo el contenido. Bueno, damos en Home y vemos aquí que nos muestra un resultado. Ahora vamos a intentar aplicar algún tipo de búsqueda. En este caso nos tiró una excepción. Bueno, un error de base de datos. En este caso nos dice cómo está la consulta. Entonces esa es una gran vulnerabilidad que se puede explotar a través de inyección SQL. En este caso Kali Linux trae una herramienta que se llama SQL Map y que podremos utilizar para hacer un ataque a esa base de datos desde nuestro Kali Linux. Existen unos parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar SQL Map. Primero debemos saber las bases de datos, entonces para ello vamos a aplicar el siguiente comando: SQL Map, entonces -u, guión u para dar el URL de nuestro objetivo. Entonces entre comillas vamos a escribir el URL. Entonces el URL sería este que nos generó la página que nos generó la vulnerabilidad. Entonces vamos a copiar el enlace de navegador y lo vamos a pegar aquí. Listo. Ahora para saber las bases de datos damos el siguiente comando para saber las bases de datos que hay de nuestra víctima. Bueno, aquí pregunta y esperamos hasta que nos arroje un resultado. Bueno, aquí nos vuelve a preguntar que si hay otras, que siga probando. Bueno, seguimos y esperamos otro poco a que siga haciendo sus respectivos comandos de ataque. Bueno, aquí pregunta algo. Entonces, que si lo queremos pasar, que un ataque con unión, que yes, y él sigue. Bueno, mientras termina de ejecutar esto, podríamos ver algún tipo de ataques manuales. El que estamos haciendo es un ataque manual, un ataque automático a través de SQL Map. También podríamos hacer este tipo de ataques manualmente. Por ejemplo, este es un campo de buscar que va hasta la base de datos y genera una consulta y trae unos datos. Entonces, si existen vulnerabilidades, podríamos hacer un tipo de consulta como este. Digamos, aquí hay un espacio que está entre comillas simples y podríamos arreglarlo de cierta manera si están permitidas las comillas simples,
para hacer algún propósito de consultar. Por ejemplo, en este caso podríamos decir 1, eso es un valor y como esto trae una comilla simple, entonces la cerramos con esta comilla simple y podríamos decir or bueno, or, y ponemos otra comilla simple y decimos que 1 es igual a 1. Ponemos una igualdad cualquiera. 1 es igual a 1. Y aquí tenemos que el campo en la base para hacer la consulta tiene una comilla simple, entonces no necesitaríamos cerrarlo y él mismo la cierra. Entonces aquí sería 1 igual a 1 siempre va a ser verdadero, y verdadero o cualquier cosa verdadero, entonces va a hacer la consulta correctamente. Y aquí tenemos un tipo de datos que existen en la base de datos y ya hemos podido acceder manualmente. Existen otro tipo, si se les da bien las consultas SQL, podrían organizar una buena consulta para generar cualquier tipo de datos que quieran. Bueno, creo que esto se demora un poco y efectivamente ha terminado. Entonces vemos la información que hemos obtenido a través de este ataque. Entonces vemos que tenemos aquí la versión y el gestor de base de datos MySQL, y vemos aquí que encontró una base de datos que se llama BatStore. Ahora lo que podríamos hacer es seguidamente ver qué hay dentro de esa base de datos. Para ello vamos a hacer el siguiente comando. Vemos el comando anterior nos puede servir y ahora agregamos de otra manera. Entonces -d, el nombre de nuestra tabla BatStore DB, y agregamos guión tables, y así debería generarnos. Aquí podemos quedar yes, el número de hilos no importa, damos enter y aquí tiene que analizar todo esto. Entonces esto también tarda un rato. Bueno, una vez con este comando se ve que se encontró una tabla llamada itemdb. A partir de ahora hay varios comandos que podremos usar. Por ejemplo, ya vimos en la base de datos las tablas. Ahora podemos ver las columnas. Por ejemplo, en esta tabla, de la tabla itemdb y las columnas. De nuevo, recuerden que cada vez que queramos ver por primera vez todo este tipo de información se nos va a demorar un rato. Ya después lo tendremos en caché y por lo tanto ya no demoraremos tanto. Bueno, aquí tenemos el resultado de las columnas y los datos. Bueno, por último, lo que podríamos hacer es ver los datos que existen en las columnas de nuestra base de datos. Entonces podremos seleccionar cualquiera. Bueno, puede ser item price, y le damos a Doom.
y aquí nos arrojó toda la lista de resultados que tenemos ahí en esta tabla. Listo, hasta aquí hemos visto cómo hacer una inyección SQL automática y también algo de cómo realizar una inyección manual. Bueno, hasta aquí llega, y recuerden que para este tutorial se usó Kali Linux 2, la versión 2.0, y BadStore, la versión 1.2.3. Hasta pronto.